Ya Ahí está. estamos grabando, así que podemos ir arrancando. Perfecto. Bueno, Mari, te Bueno. cedo acá podés ir o con cualquier tema. Para los que no me conocen, bueno, yo soy la doctora Marinela Matoso, soy médica clínica y nefróloga, pertenezco al equipo de nefrología del Hospital Pena y soy la subdirectora de Fresenius Medical Care Bahía Blanca. Bueno, hoy convocada por Cata, el tema que hemos seleccionado es hematuria, dado que es un motivo bastante frecuente en la consulta clínica diaria, tanto clínica como nefrológica, ¿sí? La idea es, primero, bueno, definir lo que consideramos hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en orina, ¿sí? Nos gustaría presentar un caso clínico para ir desarrollando en conjunto a ver qué opinan, y desplegando las causas, las metodologías diagnósticas que nos gustaría actualizar para llevar al diagnóstico de la etiología de la hematuria. Bueno, yo personalmente seleccioné un paciente de 19 años que me consultó hace aproximadamente 3 meses en el consultorio. Este chico consulta por orinas oscuras de aproximadamente unos 20 días de evolución. Al interrogarlo, no relata ningún tipo de antecedentes patológicos de relevancia, excepto la madre, que nos manifiesta que a los 11 años de edad fue estudiado por un episodio de similares características por nefrología infantil, en su momento evaluado por la doctora El Concher. No se arribó a ningún diagnóstico etiológico de estas características urinarias. Al examen físico, el paciente es un paciente eunutrido, longilíneo, de raza blanca, normotenso, sin antecedentes patológicos ni consumo de ningún tipo de sustancias, que cuando relata orinas oscuras, yo dispongo de tiras reactivas y le hice una tira reactiva en el consultorio que dio positiva para la presencia de sangre. A mí me gustaría un poquito escucharlos, saber qué pasos ustedes adoptarían teniendo esta posibilidad de reacción en el consultorio, cómo les gustaría o qué hubieran interrogado acerca de este paciente y qué estudios solicitarían. Ahí te desplegué para que puedas ver si podían. Sí. ¿Hubieran interrogado alguna otra cosa del cuadro clínico que les interese saber? Jorge Maliani levantó la mano. ¿Querés consultarnos algo, Jorge? ¿O Sí, hacer sí. un comentario? No tengo cámara, pero te consulto. Solo Sí, refería a esos episodios de orinas oscuras, no tenía dolor para pensar en otro diagnóstico y no se relacionaba por ahí con una actividad física más intensa la aparición de esa orina más oscura. No, la orina era persistente y no tenía ninguna sintomatología ni de dolor. Sí relataba en alguna ocasión eliminación de coágulos en la orina. ¿Cómo No tenía seguirían? fiebre. Ay, perdón, Jorge. No, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún antecedente en la familia de alguna glomerulopatía, alguna otra enfermedad? no, ningún antecedente de importancia familiar nefrológico. Sí, lo concreto es que si presentaba coágulos, digamos, uno tiene que pensar que la hematuria es más bien de causa baja, ¿no? O hay algo que está sangrando, digamos, más allá de lo glomerular. Pero bueno, habría que hacerle por lo menos un sedimento en fresco para tratar de determinar a ver qué características tienen los eritrocitos, si hay eritrocitos crenados, digamos. Perfecto, Sí, bien. es válido lo que dice Héctor, esto de con coágulos por ahí. Totalmente. Pensar. En realidad, él refería, y los papás, algún episodio de coágulos, nosotros nunca lo pudimos objetivar, pero bueno, es lo que relata y es importante escuchar el relato familiar, ¿verdad? Estoy de acuerdo con que, bueno, lo que uno debería hacer en primera instancia
es seleccionar una muestra de orina en fresco, ¿sí? Y centrifugarla primero. Una vez que uno la centrifuga, ¿sí? Lo que ¿con este acá abajo? Sí, con cualquier tecla. No. A ver. Ya estamos, espérate. Ahí va. Bueno, ante las tiras, una vez que tenemos una tira reactiva sospechosa de hematuria, uno debe recolectar una orina en fresco lo más inmediato o sea, la centrifugación, ni bien se recolecte la muestra, ¿sí? Y podemos objetivar dos cosas. Al centrifugarla, ¿cómo está el sedimento? Si el sedimento es rojo y el sobrenadante es claro, uno debe siempre mirarlo al microscopio y ver si existe la presencia de hematíes y las características de los hematíes, ¿sí? Si el sedimento es rojo, el sobrenadante claro, y vemos hematíes en el microscopio, estamos ante la presencia de una hematuria verdadera. Ahora, si el sedimento es claro y el sobrenadante rojo, y miramos al microscopio y no observamos hematíes, ¿sí? La tira indudablemente puede ser positiva por alguna otra sustancia, ¿sí? Si tiene positiva para grupo M, hablamos de podría llegar a ser una mioglobinuria o una hemoglobinuria, y si es negativa, tenemos pigmentos endógenos y sustancias exógenas que pueden darnos un falso positivo, como serían las porfirinas, los pigmentos biliares, la melanina, la metahemoglobina, y exógenos, distintas drogas, de las más frecuentes, la rifampicina, el ibuprofeno, el consumo de remolacha y de moras, que también colorea de rojo la orina, sin tratarse de una hematuria, ¿sí? Eso es importante a tener en cuenta. Tócate mirá. Ahí está. Una vez que uno, ve el microscopio y observa la presencia de hematíes, ¿sí? Ahí ya estaríamos hablando, como dijimos, de una hematuria. Se considera anormalmente patológica la presencia de hematíes en orina cuando el recuento es superior a 12 hematíes por campo, ¿sí? U 8.000 hematíes por mililitro de orina centrifugada o 13.000 en orinas no centrifugadas. Eso haría distinguir una hematuria de una pigmenturia, ¿sí? La presencia de los eritrocitos. Acá. Una vez que tenemos los eritrocitos ya confirmados, lo importante a tener en cuenta es qué características tienen los eritrocitos, ¿sí? Si los eritrocitos tienen una forma alterada, ¿sí? Ya sean acantocitos o eritrocitos dismórficos, estaríamos hablando de una glomerulopatía, probablemente. Y si no tenemos malformación en el eritrocito ni en su forma, y disponemos a veces en el sedimento de coágulos, estaríamos hablando de causas extraglomerulares, más frecuentemente de hematuria, ¿sí? Bueno, acá en esta diapo, si la están viendo, hacemos hincapié en lo que es la tira reactiva y el examen microscópico para diagnóstico de hematuria. La importancia de la tira reactiva es que sepan que lo que hace es una reacción de oxidación al exponer la orina a la tira, se cataliza y por oxidación cambia el color urinario, entonces ahí sería una positividad de hematuria o de algún pigmento, como dijimos. Y con respecto al examen microscópico es lo que nos va a confirmar realmente la presencia hematúrica, ¿sí? El examen microscópico y la forma del glóbulo rojo. Bueno, acá para que ustedes vean, tenemos, en la diapo del medio, vemos la hematuria macroscópica en un tubo del laboratorio, a la derecha en un sedimento urinario con la presencia de microhematuria, donde ven el glóbulo rojo que tiene un centro bien clarito y el borde más remarcado, y a la izquierda vemos los cilindros hemáticos y los acantocitos, que son las dos formas en que podemos ver los eritrocitos dimórficos que vienen o que son de origen glomerular, ¿sí? La presencia de hematíes dismórficos y, por supuesto, de cilindros hemáticos, nos confirma que esto sería de origen glomerular. Ahora,
Bueno, acá me interesa hacerles hincapié en la etiología de las hematurias. Como dijimos, pueden ser glomerulares o extraglomerulares y pueden ser intermitentes o persistentes, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de hematuria tengamos, es a lo que nos vamos a orientar. La glomerular se caracteriza porque tiene cilindros hemáticos, hematíes dismórficos en un mayor del 70%. Esto es un valor impuesto, pero a veces tenemos pacientes que tienen glomerulopatías con 60% de dismórficos, y hay otro que no le ven un dismórfico, pero es muy extraño. Ahora, siempre que se acompañe la hematuria de proteinuria, ¿sí? Salvo que tengamos un proceso infeccioso agregado y el recuento hemático sea muy bajo, es muy raro que eso no se trate de una hematuria glomerular. Hematuria, proteinuria, cilindros y acantocitos es glomerular hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y la extraglomerular es una hematuria aislada o tiene proteinuria pero muy inferior al gramo, no hay cilindros hemáticos y está la presencia de coágulos como hablamos hoy, ¿sí? Con respecto a las causas, ante un paciente que consulta en nuestro consultorio por hematuria, no vamos a pensar inicialmente en una hematuria glomerular. Las causas más comunes, dependiendo un poco de la edad, son la infección urinaria, la litiasis renal, el adenoma prostático en el hombre, y después sí, si asociamos hematuria proteinuria, hematuria hipertensión o antecedentes familiares de patologías hereditarias, ahí sí sospecharíamos ya en causas más glomerulares, ¿sí? También las enfermedades oncológicas, por supuesto. Bueno, ¿cómo evaluar a un paciente con hematuria? Lo que hablábamos hace un ratito, si la hematuria es transitoria, si la hematuria es persistente, nos orientarían a determinadas patologías. Si tenemos una hematuria de más de 3 meses de evolución, asociada a infección respiratoria, antecedentes familiares, si tenemos algún estigma en el laboratorio que nos oriente a un colagenograma alterado, bueno, ahí vamos abriendo el abanico para distintas patologías, dependiendo de los síntomas asociados. Hoy hablaban ustedes del si poseía dolor lumbar, si había tenido disuria, son todos síntomas que nos orientarían a pensar en distintas causas. Si tuvo un ejercicio reciente, es muy frecuente en la gente joven, la hematuria posejercicio, que son a veces hematurias benignas, ¿sí? Pero bueno, hay que tenerlos muy en cuenta porque cada día se ven más. Y los traumatismos en la gente joven también, traumatismos renales o lumbares. Con respecto a la patología glomerular, aparte de disponer de los dismórficos, de la proteinuria, uno tiene que tener en cuenta o al sospecharla, pensar en distintos estudios diagnósticos, ¿sí? No solamente los estudios de imágenes, sino también la inmunohistoquímica, el complemento, dosaje de inmunoglobulinas y eventualmente, si lo amerita, la biopsia renal, que nos confirmaría el diagnóstico etiológico. Con respecto a la patología del tracto urinario, hay distintos estudios. El primero que debemos hacer ante cualquier paciente con hematuria es la ecografía nefrourológica. En muchos casos nos suele aportar datos interesantes, ya sea litiasis, tumores, malformaciones vasculares, patologías urinarias bajas, ya sea ureteroceles, adenomas prostáticos. También tenemos en cuenta estudios ya invasivos como la cistoscopía, podemos hacer tomografías computadas, dosaje de calcio y de ácido úrico en orina, porque a veces las litiasis, ¿sí?, se manifiestan con hematuria y cuando uno lo empieza a estudiar tenemos una calciuria o una hiperuricuria positiva y es la causa de su hematuria. Y con respecto a los análisis de laboratorio, a veces no tenemos muy en cuenta el rédito de la citología urinaria. Es otro estudio más, el PAP urinario o el examen citológico, que lo hace patología, que a veces si se trata de un tumor vesical o del urotelio, puede llegar a arrojar algún dato positivo.
pero tiene que estar hecho por manos o por ojos bien experimentados, ¿sí? Por eso prácticamente, yo no sé ustedes, Hernán, si lo utilizan con frecuencia, pero mi rédito no es bueno. Y por supuesto, ante la presencia de hematuria, lo que uno siempre debe descartar es la infección urinaria, por eso todo paciente que inicia estudio por hematuria debe tener un urocultivo, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que ya hablamos, en qué casos uno debería acudir a una biopsia renal cuando tenemos hematuria, cuando sospechamos que la hematuria es glomerular. Por supuesto que ya tenemos confirmados que hay dismórficos, que hay proteinuria o no, a veces no la hay, hipertensión arterial, caída del filtrado glomerular o algún estudio inmunológico que nos oriente que se puede tratar de alguna glomerulopatía o vasculitis. Pero hay algunas situaciones donde también uno debe biopsiar la hematuria aislada que sospecha glomerular. Sobre todo si se trata de patologías poco frecuentes, como por ejemplo el Alport, por ejemplo cuando disponemos de pacientes que pueden ser probables donantes renales. Si uno aísla una hematuria, por supuesto, no va a ser donante, aunque sea una hematuria no glomerular, pero uno lo que suele hacer en esas situaciones es tratar de documentar, igual con un estudio invasivo como la biopsia, si no tenemos alguna glomerulopatía oculta que no hayamos hecho diagnóstico. Sobre todo por el pronóstico familiar. Y también cuando hay que dar alguna orientación genética. Y con respecto a la hematuria aislada, bueno, lo que dijimos recién, las biopsias renales en estos casos generalmente no se hacen, si hay glomérulos normales, si hay una nefropatía por IgA, que no tiene proteinuria, que no tiene hipertensión severa, y que no hay signos de insuficiencia renal, a veces uno hace un tratamiento, aunque la sospeche, un tratamiento médico, y si en el transcurso de su evolución aumenta la proteinuria, aumenta la insuficiencia, genera una hipertensión severa, y por ahí se biopsia para estadificar un poco el grado de deterioro funcional. Lo mismo la membrana basal fina o el Alport. Claro, acá por ahí lo que quisimos destacar es que en las veces en las que se ha hecho, esas son las que más frecuentes se ha encontrado, esas patologías en los pacientes solo con hematuria aislada, y que se ha visto que ninguna de ellas en ese contexto clínico de exclusivamente hematuria y nada más, ni tiene tratamiento, y dado el pronóstico tampoco está justificado hacer una biopsia renal rutinaria. Entonces va a depender mucho del contexto, como decía Mari, y de que esté acompañado de algún otro signo que nos haga sospechar una mala evolución, un mal pronóstico. Generalmente, aunque la hematuria sea una hematuria glomerular, si no va acompañada de alguna otra cosa, hipertensión, deterioro funcional, descenso del clínex progresivo, que uno lo va viendo a medida que va haciendo los controles, no es frecuente que biopsiemos solamente por hematuria, ¿sí? Salvo que que pensemos que va a donar un riñón, que hay antecedentes familiares de glomerulopatías que han comportado rápidamente o tórpidamente insuficiencia, pero bueno, eso se evalúa, son casos muy puntuales, y ya bastante del especialista. Bueno, yo quiero, perdón, Mari, ¿sí? Quiero parar hasta acá, porque quisiera ver si hasta acá hay alguna pregunta, antes de contarles un poquito cómo siguió el caso, si en todo lo que fue charlando la doctora Marinela, acá tenemos en el chat, por ahí tenemos alguna pregunta, si tienen dudas o comentarios. Por ejemplo, Samantha dice la fiebre más asociada a infección del tracto urogenital, si es causante de hematuria. Sí, es una buena pregunta. La fiebre aislada, si es hipertermia maligna, puede ser causa de hematuria y no ser de origen infeccioso esa fiebre, ¿sí? Urinario me refiero. O la fiebre, suponete, por infección de otra causa. Sí, por otras causas, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta de lo que se ha visto hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. No, un comentario. Sí. Yo creo que hace 30 años que pido eritrocitos dismórficos. Nunca invoqué un resultado
Que te digamos, dé positivo. no, sí, raro que dé positivo y raro que te informen en porcentajes. Digo, la pregunta que ustedes tienen experiencia, digamos, ¿dónde uno debería pedir el eritrocito dismórfico? Y la verdad que, qué sé yo me guío a veces más en la práctica, miro a ver si tiene cilindro o no tiene cilindros, y ahí ya con eso. Totalmente. Pero veo que muchos piden eritrocito dismórfico, sobre todo los urólogos piden más. Sí. No sé cuál es la ¿Sabés? experiencia de ustedes. Yo la verdad que siempre me quedo pedaleando con eso. Mira, yo específicamente se lo suelo derivar a Graciela Penacchiotti, que tiene mucha experiencia en buscar los dismórficos, porque el problema está que muchos sedimentos urinarios se hacen por autoanalizadores, no lo hacen en el Claro. microscopio mirándolo el operador. Entonces, si vos no lo buscás y lo dirigís, a veces te lo marca una máquina y no es real lo que se está obteniendo. Entonces es muy importante que vos le digas, mira, necesito ver esta muestra, buscar el dismórfico en la orina en fresco, y que te lo haga el bioquímico al microscopio, ¿sí? No Bien. con el auto, por ejemplo, y acá informa autoanalizador. Es Claro. muy raro. Yo creo que cuando sospechan, lo controlan, Pablo, pero no Bien. sé si es todo el mundo el que lo hace. Bien. Y nosotros en el hospital lo hace Mabel Torelli. Y también es la forma en la que uno lo pide, lo que la orina tiene que ir inmediatamente La tienen que al recolectar en el laboratorio, laboratorio. y tiene que analizarse de forma inmediata, Porque ¿no? si vos la trasladás, si vos la movilizás, ya te podés hasta alterar la muestra. Entonces, por eso es importante que la recolecten y al microscopio inmediato. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguien ¿Alguna otra más? pregunta? ¿Alguna otra duda? Sí. Hay alguien que no lo puede ver, lo ve de forma intermitente a la clase, que después después la vamos a subir a YouTube, no se preocupen, para que la puedan ver completita. Bien, entonces, bueno, les seguimos contando un poquito de este caso. ¿Qué estudios le hicimos a este chico? Inicialmente. ¿Cómo se siguió? Se sumaba. Che. Exacto. Bueno, pero fue en conjunto este paciente, porque ellos lo biopsiaron. Bueno, con respecto a los estudios solicitados, lo primero que se hace es un estudio de analítica. El estudio de analítica fue, si quieren se los leo, pero fue todo absolutamente normal, excepto la orina completa, donde tenía trazas de proteínas 3, hemoglobinas 4 cruces, leucocitos 1 a 2 por campo cubierto de hematíes, y se pide la búsqueda de eritrocitos dismórficos, que fue de un 60%, con un urocultivo previamente tomado negativo y cristales y cilindros negativos. Se hizo un proteinograma electroforético que fue normal, un colagenograma que tiene un C3 un poquito bajo de 84 con un C4 normal, anti-ADN negativos, FAN y ANCA negativos, ANA negativos también, inmunoglobulina A, el dosaje plasmático de 191, que es normal, antiestreptolicina negativo, proteinuria de 0,74 miligramos día, con una calciuria normal, un clearance de 73 mililitros con creatininuria de 430 miligramos litro. Después de estos estudios, ¿ustedes pedirían algo más dentro de la analítica? ¿Les gustaría saber algo más? De acuerdo a este paciente, a lo que nos relata hasta ahora. ¿Les parece que no te escuchamos? Está hablando Pablo. ¿Quién habla? Hay alguien en el chat, a ver. Los eritrocitos dismórficos se deben solicitar. Siempre creí que si era hematúrica, ¿Ahí me escucha? dentro del análisis de orina completa eran buscados. No, hay que pedirlos. No, hay que pedirlos porque de rutina no lo hacen, sino. Bien. ¿Me escuchan? Sí, Hernán. Son 740 miligramos día, no 0,74 miligramos en 24 horas. Es casi un gramo lo que tenía este chico. Casi un gramo, sí, Hernán. Y un comentario con respecto a los dismórficos, cuando tenemos, lo pusimos mal. Cuando tenemos macrohematuria, habitualmente uno tiende a pensar que un poco de dismórfico, o sea, no tomamos el mismo valor de dismórfico que con una microhematuria. Sí, por menos dismórfico ya intentamos pensar que puede ser glomerular. Hay tanta cantidad de
de eritrocitos, que un valor de un 60% dismórfico no nos descarta el origen glomerular de la macromaturia en este caso. Nada, un comentario. Ujú. nada más. Está bien, Bien. bien. ¿Alguien le hubiera pedido otra cosa más, además de lo que ya se pidió? Bueno, Chicas, seguimos. charlemos un poquito de la calciuria. ¿Cómo? ¿Cómo, Lucre? Charlemos un poquito de la calciuria. Tengo el perro ladrando. Sí, ¿qué querés saber de la calciuria? El valor de calciuria, si es más, es menos, yo Hasta 300 miligramos día es normal. Este paciente tiene 31 miligramos día. Es bajito, muy bajo. ¿Y qué información te da más de 300? No, y tenés una hipercalciuria en orina, y la hipercalciuria en orina te puede dar hematuria si genera algún tipo de daño tubular o litiasis. Pensando ¿Sí? en la litiasis, digamos. Y no Exactamente. precisa haber, en realidad no precisa haber litiasis para tener microhematuria con una hipercalciuria. Sí, está bien. Solo la presencia de hipercalciuria da microhematuria, Sí. por más de que una ecografía o una tomografía no No te informe. arroje litiasis. Sí. Exacto. Mm. Nada, si no encontrás nada, le podés echar la culpa a eso. Personalmente no tomo como, listo, tenés hipercalciuria, ya está, es la causa y a otra cosa. Pero sí es real de que me parece que lo apuntaron más a eso que a la presencia Sí. de litiasis. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué estudios le hubieran solicitado después de tener estos datos? Acá Jorge Maliani pregunta, ¿qué rédito tiene la calciuria de 2 horas? No, yo habitualmente no hago calciuria de 2 horas. En realidad, por ahí el rédito está en la relación calcio-creatinina. Sí, pero no Quizá. sé si tiene rédito, no sé. No lo sé, Que la verdad. nosotros, por lo menos en... Yo calciuria aislada de 2 horas no hago nunca. Con Hernán y Guillermo, por ahí lo que se charla, habitualmente pedimos de 24 horas, pero Sí. en la bibliografía está descrito, así como uno pide el RAC, la relación Sí. proteína-creatinina, Calciuria creatinina. claro, con una creatinina estable, una función renal estable, uno puede establecer la relación y el valor de corte es el mismo, me parece, Hernán. Si mira. no, corregime, creo que entre 30 y 300 es normal. Se puede pedir la relación, pero calciuria de 2 horas no lo he Yo visto. la verdad que no lo he visto y no lo utilizo habitualmente. No sé vos, Hernán. No, tampoco. Bien. Bueno, le seguimos contando un poco entonces cómo se siguió. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Samantha. Entonces hasta ahora estamos con no empecé al principio, disculpen, pero No, con está un niño de qué edad? De 19 años. 19 años con una hematuria que parece ser de origen glomerular y con una función renal normal sin proteinuria. Hasta ahora estamos así, ¿no es cierto? Sí. Con proteinuria. Sí, proteinuria de 700, menos de 1 gramo. Porque 740 más de 30 miligramos. miligramos, está bien. Ese es el error, perdón, que lo aclaró Hernán, pero no me quedó claro. Claro. Sí, Era con- yo lo con tipié. 740 miligramos día, ¿sí? Con microproteinuria entonces, ¿no? Proteinuria Proteinuria. y hematuria. Ok, perdón, bien, disculpe. Sí, está bien, está bien. ¿Qué estudios le pedirían, chicos, ustedes? Y si bien apunta todo a nivel glomerular, por lo menos una ecografía nefrológica para evaluar el tamaño Perfecto. renal, ver si no hay estasis a nivel pielocalicial, que también puede favorecer la aparición de microhematuria por hipertensión a nivel de la vía urinaria. En principio Bien, eso, tratando de relacionar un poquito las cosas, ¿no? Como una primera evaluación. perfecto. Imágenes no invasivas. Eso es lo que se hizo, ¿sí? Si querés, y yo te achico acá, así lo vemos nosotros acá. Se hizo una ecografía, la ecografía no mostró ningún tipo de alteración, tiene un riñón derecho de 102 milímetros por 14 de espesor, con un riñón izquierdo de 107 y 10 de espesor, vejiga de paredes delgadas con mucosa lisa, no contiene suficiente orina al momento del estudio,
y libre de ecos en el interior. Después de este estudio, ¿ustedes qué le pedirían? Sabemos lo que se hizo, ¿no? Con lo que se siguió. Pero ¿ustedes están de acuerdo con seguir buscando algo urológico o les parece que con la ecografía ya hubiera estado? Y probablemente si no tenemos nada a nivel ecográfico y pensamos que la hematuria es glomerular, pedir una cistoscopía, nada, que lo único que podríamos evaluar es saber si hay de algún riñón en la, digamos, en la eyección a nivel de trígono, se ve que venga de un solo riñón o de los dos, digamos, para Bien. eso podría servir, pero no para otra cosa, porque no hay ningún indicio en la ecografía. Está bien que la vejiga no estaba muy llena, pero más que para eso, no creo que vayamos a encontrar en la cistoscopía un tumor de vejiga, no tiene tampoco la edad. Tendría que tener macrohematuria con coágulos ahí sí, o tendría que tener coágulos adentro de la vejiga. Creo que Sí. para lo único que nos serviría la cistoscopía es para ver eso, si viene de uno de los dos lados, ¿no? Bueno, en él se hizo una tomografía abdominopélvica que no arrojó ningún tipo de alteraciones y una cistoscopía, ¿sí? Que tampoco fue diagnóstica. ¿Y la tomografía se hizo con contraste? La tomografía se hizo, sí, con contraste. Sí, sí. Digo, Yo ahí lo porque corté la sospechando imagen, pero una patología glomerular, mandarle contraste es todo un riesgo, ¿no? Creo yo, ¿eh? No En sé realidad no tiene insuficiencia renal, pues a veces si uno sospecha alguna otra causa que no sea glomerular, nos corremos el riesgo tomando ciertos recaudos, ¿no? De hiperhidratación previa, ¿sí? Este chico tenía función normal. Y bueno, y se hizo la cistoscopía. Después proseguimos, como ustedes, bueno, ya arranca. Ahí está. como ustedes sugirieron, proseguimos a hacer, ante la sospecha o la duda de que esto se tratara de una glomerulopatía, dado que tenía 60% de dismórficos y una proteinuria que no superaba el gramo, pero la tenía, hicimos una biopsia renal, ¿sí? Que nos informa, si quieren se la escribo toda, pero es larga, el resumen fue que tenía una necrosis tubular aguda e hipercelularidad mesangial leve sin depósitos en inmunofluorescencia. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Esperarían este resultado? La verdad que lo que menos me esperaría es que tuviera una necrosis tubular aguda, ¿no? Porque Todos tampoco opinamos lo estaba, mismo. digamos, porque lo único que para la hematuria, Mm, digamos, uno esperaría que o haga digamos, primero que haga una oliguria, por lo menos. sí, tal cual. Hay que ver la necrosis tubular aguda, que habría que interrogarle a ver si no consumía antiinflamatorios, no esteroides, por Nada, ejemplo. ya eso lo interrogamos todo, no consumía nada, aparentemente no tuvo ningún episodio de deshidratación Bien. previa, ni proceso infeccioso. No De que parece salga del tampoco relato, inmunológico, tampoco pareciera, no hay no. depósitos de inmunocomplejos. Salvo que Chicos, sea hay alguna necrosis tubular. patología, no sé, ¿Cómo? voy a decir algo que por ahí no sé si está bien, ¿no? Pero Sí. salvo que sea algún cuadro, digamos, producido por algún cuadro viral, algo que pueda desencadenar una necrosis tubular aguda, yo no recuerdo mucho ahora, cuadros virales que puedan producir necrosis tubular aguda, pero la verdad que no se me ocurren muchas más cosas que justifiquen esa necrosis tubular No. aguda. ¿Hay necrosis tubular aguda sin insuficiencia renal? No tuvo, por lo menos, esto arrojó el diagnóstico y insuficiencia renal documentada no tuvimos nunca. ¿Y consumo de cocaína? Nada, todo negativo. Eso se No puede ser sospechó un error. también. ¿Cómo? No puede ser un error.
Un error de que la biopsia, hola, ¿cómo Claro, de andás, otro Dani? paciente. Yo me perdí Ah. el caso, pero bueno. por lo que Esperaría cuenta. que no, esperaría que no. Van bien, los rotulo yo a los frascos, así que... Van bien rotulados. Claro, que no sea otro sí. paciente. Y tener en cuenta que algo que es un dato no menor que Mari dijo al principio, Sí. que él tiene un antecedente a los 11 años de una consulta por esto, ¿no? Que ahí es un dato, digamos, a tener en Sí, cuenta. es No un dato algo- a tener en cuenta. No es algo agudo, es algo que ya ocurrió, que se estudió, que en su momento Quedó como no una trascendió. hematuria benigna y nada más. no tenía otros hallazgos y se quedó en seguimiento, digamos. Exacto. ¿Y alguna de esas tubulopatías raras que suele haber, que heredofamiliares o genéticas, pueden desencadenar este tipo de cosas? Pregunto, ¿eh? Estoy tratando de pensar en cosas Sí, que la pudieran... claro, Sí, Yo creo que acá la clave es que el chico tiene, ¿me escuchan bien? sí, Sí, Hernán. Que tiene macrohematuria. La Sí. macrohematuria Sí. es Tal rara de cual. ver. Pensemos que habitualmente en el consultorio nos encontramos con millones de pacientes con microhematuria. Hoy tuve una mujer que hace 15 años la venía estudiando por microhematuria aislada en Pigüé Ah, y nada, y la mujer lo único que tiene es una microhematuria, no, aislada no, porque me falta un inmunológico, pero casi seguro que no va a tener nada. claro. Este chico tenía 20 o 30 días de macromaturia, ni siquiera una IgA, un Berger cursa con tanto tiempo de macromaturia. Este chico al día de hoy sigue ya, lleva casi 3 meses de evolución y sigue con macrohematuria. Bueno, más a nuestro favor. Si tuviera una antimembrana basal glomerular, esto que cursa con mucha macromaturia, bien glomerular, habitualmente cursa con mucha que haya filtrado glomerular, que este chico no lo tiene. La entiendo y todos nos quedamos en jaque con el tema de la Sí, sí. necrosis tubular aguda. Sí es real de que tiene una proliferación mesangial, aunque leve. Compremos esto de sin depósitos, no sé, por lo menos no los encontraron. Sí, la IgA cursa con un aumento de la matriz mesangial, o sea, depósitos, hipercelularidad mesangial, pero no cursa con 3 meses de macromaturia, o por lo menos no estamos nunca habituados a ver esto. Cursa con algún episodio de macromaturia asociado a infeccioso y micromaturia persistente entre las macromaturias. Este chico es muy raro, yo creo que no tiene nada, personalmente creo que no es renal la hematuria, o por lo menos no termino de filiarla dentro de algo renal tratable. No tiene inflamación grosera como para decir, bueno, listo, le hacemos pulso corticoide a lo que no sabemos, intentando frenar la macromaturia. Y hablé con Emiliano Petón, que es un urólogo de acá, justamente para hacer una cistoscopía, que él le pidió la resonancia, que está acá a la derecha. Exacto. Para que le intente selectar a ver si viene de un uréter en particular la macromaturia. Justamente. Sí, Ernie, pero son dismórficos. Eso es porque pasó por el glomérulo. No ¿Por qué me. pensás que puede ser de Yo ureter? creo que los 100% en medicina no existen. Yo no podría decirte exclusivamente que este 60% habla de hematuria. Bien. A ver, creo que no hay causa glomerular que te genere 3 meses de macrohematuria. Mira, ¿sabes? Perdón. Generalmente las hematurias persistentes, la mayoría de las veces se deben a causas extraglomerulares, ¿sí? Por eso, y más si son macroscópicas de esta índole, ¿no? Y con coágulos. O sea, todo orientaría a que parecería. Ahora, esta biopsia a nosotros también nos llamó mucho la atención, por eso queríamos compartirla para ver la opinión de ustedes, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Una de las cosas que se me ocurrió en un principio, yo arranqué cuando tenía el antecedente de los 11 años. La primera pregunta que iba a hacer, porque la realidad es que hace mucho tiempo que no leo, a mí me encanta el estudio de la orina, me parece un método complementario muy útil frente a un paciente. La primera pregunta que se me había ocurrido, disculpen mi ignorancia, porque como les explico, hace mucho tiempo que no leo respecto a este tema, lo primero que se me ocurrió fue preguntar si hoy por hoy existe algún tipo de screening en enfermedad, digamos, del glomérulo. Fue lo primero que se me cruzó por la cabeza, ¿no? Perdonen, ¿no? Pero lo pensé desde ese punto. Sobre todo con el antecedente de que había tenido este episodio de los 11 años. Lo miré para ese punto de vista, ¿no? ¿Sabés que no entendí screening cómo?
¿Algún tipo de screening en nefropatías? No. En Que pacientes no involucre sanos, la orina Que no completa. involucre el sedimento urinario. No, sí existe. Si hoy por hoy se hace screening de alguna enfermedad, digamos, de la nefrona. No entiendo si es o no, algún si marcador vos preguntás específico. en control de un o adulto si- sano, ¿se hace screening de algo glomerular? No. Claro, No. Una No. vez que uno con el sedimento urinario y el laboratorio complementario analítico detecte alguna determinación patológica, ahí se abre el abanico y depende de lo que sospeches es lo que va solicitando. Bien, Pero no hay en el screening clínico No. habitual solamente el sedimento y la función renal. Sí, y si somos estrictos en un chico de 19 años, ni siquiera un sedimento. Nada. La Sí, presión y no mucho más. Ni con Pero antecedentes familiares de nada. 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 Bien, no, esa yo fue lo la único que pregunta. recién mientras hablaban me puse a pensar, hay una patología que se llama nutcracker, que es cascanueces, que es la vena renal izquierda, pasa a través de la aorta y la mesentérica y a veces está muy cerrada y genera, está bien que debería estar dilatada la vena renal, esto genera En aumento la de la presión tomografía no se venosa. ve. No se ve, Claro. no. Pero esto genera aumento de la presión venosa y microhematuria habitualmente, no cursa con macrohematuria. Pero Ojo que nada, igual no tiene angiotomografía. No, No. bueno. Lo vas a ver en la tomo eso. Ahora Claro, se no es- hizo el urograma, sí, que a ver ustedes si eso, lo yo esta tienen parte acá no en la conozco. pantalla, el urograma por resonancia, o sea, sería una resonancia con urograma, donde en el sector distal del uréter izquierdo se reconoce una imagen líquida que proyecta en la luz de la vejiga a nivel del meato, y es de 14 por 6 milímetros, y parece tratarse de un ureterocele, parece. Con este estudio es que nosotros hablamos nuevamente con el urólogo para solicitar que haga una cistoscopía dirigida, ¿sí? Para ver si enhebrando primero un uréter y el otro vemos la procedencia, por lo menos de qué lado viene la hematuria, ¿sí? Y no tenemos hecho hasta el momento estudios vasculares, Angiotac, por ejemplo, no hemos hecho hasta el momento. Estamos esperando este estudio urológico. Lo otro que podría dar esto, Sí. sacando digamos ya la biopsia, ¿no? Que me Sí. parece que vino a embarullar un poco el asunto, no le encuentro justificación a esa biopsia. Fue la Es que ansiedad del tenga, nefrólogo. es, De la nefróloga. es que tenga una angiodisplasia. Bueno, esas malformaciones vasculares es lo que también nosotros pensamos. Si vos me preguntás, ¿puede tenerla? Sí, sobre todo porque ya tuvo un antecedente previo donde tampoco se arribó al diagnóstico y fue exhaustivamente estudiado en ese momento. Por eso también. me parece que sería importante ver en la cistoscopía o en la ureteroscopía selectiva, a ver si se puede detectar de dónde viene la hematuria. Esa, en realidad la primera cistoscopía que nosotros pedimos, pensamos que también lo hacían, bueno, no fue solicitada por nosotros, no lo conocíamos al paciente en ese momento, y cuando lo heredamos ya estaba hecho el estudio de la cistoscopía. Por eso es que ahora volvimos a solicitar la ureteroscopía pidiendo que la hagan dirigida bilateral, ¿sí? A ver si por lo menos nos puede ayudar y a aclarar un poco la imagen que se ve en el uréter izquierdo, que hasta ahora no la disponía. En ningún estudio le informaron. ¿Sí? O sea que nos van a dejar con la duda de que fue... No, queremos que ustedes nos ayuden a hacer diagnóstico. Que Bueno, piensen. No, tenemos que esto un esperar el poquito próximo capítulo. fue... Acá. Hay otro capítulo de ¿Cómo? esto. Hay otro capítulo de esto. Va a haber otro capítulo de esto, por supuesto. Hematurias 2. Ya. Yo pensé que lo iba a tener resuelto para hoy, pero no, viene lenta la obra social. No, y encima ahora intercurre el paciente con una fractura de clavícula postraumática, que así que demoró un poco también la cistoscopía. Una cosa que no vi, y que ahora por ahí revaluando esto, ¿no? El paciente tenía un coagulograma normal. Sí. No sé si está puesto en la imagen, pero tiene coagulograma normal. Sí, está puesto como así, como coagulograma normal. Tiene de todo, no solamente te pega PTT, sino tiempo de sangría, tiempo de retracción del coágulo, todo. Por ahí algunos datos importantes que queríamos dejar, más allá de lo intrincado de este caso, es que es mucho más probable que la hematuria macroscópica se deba a una malignidad, si bien, como hemos visto, no tenemos que casarnos
digamos, tal cual. con ningún diagnóstico ni sesgarnos, ¿no? Pero es mucho más probable. Que el umbral de porcentaje de glóbulos rojos dismórficos en los diferentes estudios y bibliografía en el que se cree que es significativo para patología glomerular no está estandarizado. Ese 70% es una especie de convención, pero no está estandarizado. Entonces, como hoy se preguntó del 60%, de si nos quedábamos con eso, la verdad que puede haber algún grado de porcentaje de dismórficos bajito y ser glomerular y tener un 70 y no saber. Y tener un 60 como ahora y embarrarnos todo y estamos ahí en la búsqueda. Y que algo que no es menor, porque solemos tener pacientes anticoagulados en la consulta, es que la anticoagulación por sí misma en un paciente que está en rango no nos debe dejar tranquilos que, bueno, tiene hematuria porque está anticoagulado, salvo que esté fuera de rango y que esto puede generar por sí mismo hemorragia glomerular. Porque muchas veces la anticoagulación desenmascara etiologías subyacentes causantes de hematuria, entonces a ese paciente no hay que quedarse tranquilo y hay que estudiarlo como cualquier otro paciente con hematuria. Muy frecuente de ver estos en los pacientes prostáticos, sí, que a veces por FA están anticoagulados, intentamos poner una pequeña sonda y empieza con una hematuria muy difícil de corregir, a pesar de que se le suspende la anticoagulación. Sí, y Samantha hace una muy buena pregunta que yo estaba por mencionar también, y que es el tema de la proteinuria, ¿no? Que lo acompaña, que también ahí el motivo de ver la proteinuria y la hematuria fue lo que nos llevó a, como nefrólogos, inmediatamente hacer la biopsia renal, ¿sí? Nosotros pensamos que la biopsia iba a ser diagnóstica y que iba a ser una glomerulopatía esto. Bueno, sí, yo pregunto, a ver, sí. ¿Hasta dónde una macrohematuria eleva la proteinuria? ¿Se entiende la pregunta? Porque la hemoglobina no deja de ser una proteína, sí. No deja de tener proteínas. Entonces, ¿hasta dónde una macrohematuria de esta cuantía no nos eleva la proteinuria? Es una buena pregunta y eso no sabemos. ¿Cuánto de esa proteinuria se debe a la hematuria? Eso no lo vamos a saber tampoco. Claro. Yo creo que hablamos de esta proteinuria de 700 miligramos, yo la atribuiría a la macrohematuria y no a un compromiso glomerular producto de lesión del endotelio y todas estas cosas que sabemos de proteinuria. Justamente para eso me refería, ¿no? Yo tomaría como no glomerular y como asociado a la macrohematuria que tiene. Hernán, sí, perdón. Dale. No, ya estaba. ¿Y hacer una proteinuria selectiva en orina nos ayudaría en este caso? ¿A qué te referís que nos ayudaría? ¿Que si es solo albúmina? Claro. Y bueno, nada, lo vamos a terminar biopsiando, cosa que ya lo hicimos. Yo creo que este chico no está resuelto el tema, no tenemos del todo resuelto el tema urológico. No es fácilmente tratable porque ¿qué vamos a tratar? La verdad es que tal cual. Es difícil. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención, que un chico con una hematuria tan significativa como relata y como yo objetivé, en ningún momento de la evolución modificó su hematocrito y la hemoglobina. Eso es muy llamativo y a mí me hace ruido. Porque, ¿por qué? Lleva 3 meses de evolución de la hematuria. Bueno, tal vez no es tanta la hematuria que tiene, el sangrado que tiene. El sangrado. Recordemos que la sangre, muy poquitos mililitros tiñen mucho. Sí. Yo las únicas hematorias que veo que anemizan son las posoperatorias. Después nunca vi una. Eso es cierto. O sea, o si es una hematuria en el contexto, claro, o una hematuria en el contexto de una enfermedad sistémica, qué sé yo, la hematuria se de una patología, no sé, inmunológica. Sí, claro. eso es real. Después, en realidad, es raro, sí. Y este es un pibe joven que tiene una médula funcionante a full, ¿no? Sí. También tiene respuesta, tiene con qué responder. Sí, tal cual. Bueno, una preguntita. ¿No sabés si tiene antecedentes o si tiene alguna ecografía que demuestre alguna alteración a nivel testicular de tipo
varicocele y eso? No, yo lo Porque inhalé. la vena renal izquierda, la vena testicular, Sí, desemboca en la vena renal la espermática, directamente. sí. Y por ahí capaz que, pensando en alguna Sí, malformación malformación vascular. exacto, porque Sí. evidentemente es una enfermedad o de una sintomatología que tiene mucho tiempo de evolución sin generar un daño de órgano importante. Sí. Mira, Digamos, yo ecografía para personalmente, sí. perdón, ecografía testicular no lo he pedido, pero sí lo he hablado esto con el urólogo del hospital, que no es el que lo sigue al paciente, porque era una de las cosas también a solicitar si había estado con dolor testicular o algo, pero sintomatología no relata ninguna. Se le puede pedir la ecografía, no cuesta nada. Con Doppler se le podría hacer. Yo creo que el próximo paso es un angiotac. Sí. Sí, iba a decir eso, que me parece que no está descartado la enfermedad vascular en este caso. No, Claro. es que yo creo que tiene algo vascular, es lo que pienso. No creo que ese ureterocele sea la causa de este sangrado, porque aparte lo hubiéramos visto en estudios previos. Me llama la atención. Igual estamos pensando que el uréter es bastante largo, capaz que tiene alguna lesión polipoidea o algo más arriba que no se ve en esa imagen, ¿no? No, pero tiene hecho cistoscopía ya, ¿eh? Ah, ok. Tiene una cistoscopía. Ahora la vamos a repetir igual, Ana. Pero bueno. Sí, pero un pólipo a nivel del uréter debiera dar alguna dilatación pielocaliciar, Sí. por lo menos alguna... Sí, tal cual. Algo más A mí tendría me que dejó mostrar. pensando en la Clara que no se hayan equivocado las biopsias. Eso es lo que a mí me deja una Ay, necrosis no. tubular aguda. Decime que no, por favor. No, bueno, yo lo que pensaba, digo, no tiene falla renal. No tiene nada que, digamos, si estamos pensando en una hematuria de causa glomerular, uno debiera pensar en un tratamiento para evitar que eso empeore. Y si no tiene falla renal, es como que no, hay algo ahí que no... No tiene falla renal y no tiene lesión de tubular por contraste. Por eso no coincide. Yo soy bastante escéptica. A nosotros nos ha pasado más de una vez. Y no digo que el error sea de Cata, que es la que rotula. Sí, el error es de Cata. Más de una vez pero nos no ha puede pasado ser, que nos puede mandan que no sea de Cata, diagnóstico puede de ser tumores y Sí, no lo son. Ani, pero tiene 19 años el chico. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a otro grupo etario. No, pero yo lo que digo es que esa a anatomía todo el mundo patológica le resuena, a todo el mundo le resuena una necrosis tubular, no parece, o sea, no parece con para el caso. Entonces yo siempre tiendo a pensar que los estudios no son de los pacientes, que me están, o sea, bueno, me ha pasado más de una vez, por eso. Ahí ahora. Igual yo creo que si este paciente tiene una cistoscopía que no es diagnóstica, hacemos una angiotac que no es diagnóstica, algún procedimiento vamos a tener que volver a repetir. ¿Cuál será el más adecuado? No lo sé. Pero ¿y no se puede hacer una revisión de la biopsia? Sí. Antes que repetirle la biopsia, hacer una revisión de la biopsia. Sí, sí se puede. Y bueno, habría que buscarla. El taco está en Buenos Aires, habría que ver eso, sí. Chicos, ¿y la necrosis tubular aguda es aguda hasta cuándo? ¿Cómo? La necrosis tubular aguda. 30 días, no te entendí. Hasta 30 días puede recuperar el daño tubular. Igual está fijado el taco, o sea que va a ser siempre agudo. No, porque me refiero a cuánto tiempo llevaba de evolución de hematuria este chico cuando consulta. Cuando se biopsió llevaba como 1 mes y pico ya de hematuria. Sí, una necrosis tubular aguda no. Recordame el clearance que tenía, que eso no... 73 mililitros creo 73, que era. sí. 73. ¿Era calculado o...? No, medido por laboratorio. Sí, no es tan alto tampoco, ¿no? Para un No. chico de 19 años. Exacto, eso que estaba pensando. Sí. O sea que es un chico que nos abre muchas preguntas, digamos. Sí, un montón. No, es un chico que nos quema la cabeza porque aparte viene todas las semanas a la consulta y realmente muy ansiosa la familia con todo el derecho del mundo a tener un diagnóstico. Les hago una consulta. Él sigue en buen estado general, su Sí. vida. Sí. ¿Le hicieron tóxicos en orina? Sí.
Se le hizo la primera vez, después yo no le volví a repetir, ¿eh? No tiene el perfil de un chico que consuma, pero bueno, no. No, hoy el Pero perfil. bueno. Todos mienten, dice No, House. chico, No, el bueno, perfil no puede existe. ser, pero no tiene, está bien, entiendo que el perfil no. ¿Y pensando en qué? Por ejemplo, cocaína, Claro, viste que la cocaína es causa de necrosis tubular aguda. 3 meses de necrosis tubular aguda, de macromaturia, la verdad es que Bueno, eso no sé. Tiene que tener un consumo persistente para que yo creo el daño que no revierta. Bien, Sí, bien. hipertenso hasta la manita. Y No, están Mire. sumamente hipertensos cuando hacen nefropatía. Es otro paciente, pero bueno, se puede hacer. no, Hoy yo por me hoy, tengo que empezar a pensar en cosas raras acá, porque la verdad es que no ¿Mm? tenemos nada. O rebiopsiarlo, la verdad que rebiopsiarlo, no creo, bueno, no sé. a mí me da mucho miedo biopsiarlo. Revisemos el Primero caso. descartar la malformación vascular. Claro. Es mi miedo más grande, porque biopsiar un riñón, si estamos sospechando que tiene una malformación que no la estamos viendo, Me lo es mandaste a biopsiar duro. a mí, fantástico. No, bueno, pero en ese momento no pensábamos en eso. Ah, no, está bien. Está bien. En ese momento tenía proteinuria hematuria de 19 años. Que Pérez pague los platos. Sí, tal cual. Pobre Pérez. 12 La kilómetros realidad lo es que saqué. Bueno, Hernán, ya es de noche, ¿dónde estás? No sí, te estoy vemos, vemos afuera. la remera blanca. no No, se te ve. Prende la luz Bueno. de tu teatro, Hernán. Estoy afuera, estoy afuera. Lo más importante que acá nos tiene que quedar claro es Bueno, la chao, me tengo que sí. ir. No, Chau. me quedó una Prende la duda. luz del cine, Hernán. Me quedó una duda. ¿Cómo No la sé. interpretaron esa imagen de dilatación del uréter? ¿O yo me perdí en el caso? ¿Cómo qué? En un momento hablaron de una dilatación del uréter en la parte distal. Con un urograma por resonancia magnética. Se ve una imagen Claro. de contenido líquido, en realidad. ¿Cómo lo interpretaron eso? O sea, ¿qué valor le dieron a eso? Un uréterocele. Es lo que sugieren. Informan. Es el único estudio que dio esa imagen. Después todo lo que tenemos no mostró nada. Bien. Por eso es que pedimos la nueva cistoscopía. Bien. Una Es pregunta. raro que un ureterocele, un urólogo no lo evalúe cuando hace una cistoscopía. Sí. Porque es una patología frecuente de ver y es fácil de evaluarla. Este paciente lleva 3 meses ya con esto. Sí. Bueno, a ver, yo voy a dar mi opinión desde Sí. lo que es un médico rural, ¿no? Yo soy Sí. médico generalista, médico rural. Bien. Cuando los pacientes a veces llevan tanto tiempo, yo lo que creo que haría es, le haría la ureterocistoscopía a ver si puedo detectar, Sí. le haría un angiotac y Sí. haría la revisión de la biopsia. Y si con todo eso no tengo ¿Hay diagnóstico? no hay diagnóstico, yo lo referiría a un centro, digamos, por ahí de mayor complejidad, donde por ahí haya más cabezas que piensen, porque no sé Yo si ya- mucho más se le va a hacer, ¿eh? No sé Yo si hay mucho más para antes de hacerle. repetir la ureteroscopía acá, fue la intención que tuve, pero realmente, bueno, dispone de una obra social donde tenemos bastantes conflictos para que le autoricen las prácticas y la familia está medio limitada para el traslado. Pero bueno, es más, antes de biopsiarlo acá, la idea era derivarlo para biopsiarlo a Buenos Aires, porque nosotros tomamos la muestra acá y mandamos la muestra por avión o por colectivo. Sí. Entonces, por ahí, teniendo una obra social disponible para biopsiar allá, hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, estamos medio limitados con eso. Pero eventualmente algún hospital público, hay hospitales públicos en Cava Sí. que tienen Sí. buenos servicios de nefro, Sí. digamos, y gente con por ahí, esto sin desmerecer a nadie, pero digo, porque No, a veces uno, viste, es totalmente. como que se va encerrando en el paciente y va Sí, sí. perdiendo objetividad, y a veces está bueno que otras cabezas lo vean y lo analicen para, Sí, Sí. más no sé, frescos. Sí. como para tener otra mirada, ¿no? Sí. Este caso nos resultó interesante porque si bien va un poco más allá de lo que es la consulta propia del clínico, nos pasea un poco, ¿no? por las diferentes causas de hematuria, y cómo uno, como lo dije previamente, uno no se tiene que casar con un Totalmente. resultado, y acá le dejamos, además de la bibliografía que les vamos a compartir, un algoritmo como para resumir, ¿no? el estudio inicial de un paciente que se presenta con estos síntomas, para que ustedes después lo puedan mirar con detenimiento. Lo vamos a estar compartiendo en PDF. Pero bueno, me parece Esa fue un que poco la estuvo bueno intención. para
ir rondando las diferentes causas y saber más o menos cómo arrancar y hasta dónde uno puede llegar y cuándo derivarlo al nefrólogo cuando va agotando, digamos, lo que la parte clínica nos puede brindar, o mejor aún el trabajo en conjunto, ¿no? Bueno, ni como hablar, ni como hablar. estamos haciendo ahora y todas sus opiniones que obviamente son Pueden ayudar. nos ayudan un montón en cómo... La verdad que cómo nosotros seguir. no nos esperábamos de ninguna manera ese resultado de la biopsia. Nosotros pensamos que iba a ser una glomerulopatía y que le íbamos a tratar como otro paciente más. Y bueno, cuando nos encontramos con eso y la persistencia del síntoma realmente nos preocupa porque, bueno, no está resuelto. Pero bueno, esperemos que nos ayude la cistoscopía. Y quizás también hablar con el paciente y que sepa que quizás esto no tenga una resolución, ¿no? Porque No, eso está evidentemente hablado ya. es Sí. una hematuria benigna que... A veces no, sí. Y bueno, Sí, Sí, habrá a que... nosotros nos hace un poco de ruido que sea tan persistente en el tiempo. Es mucho tiempo de evolución. Uno ve una hematuria macroscópica en chicos jóvenes, estamos acostumbrados a verla, sobre todo algunas benignas o post ejercicio, pero duran 10 días, 15 días y se autolimitan. Este chico yo le prohibí la actividad física hace 3 meses, pobre. ¿Sabés lo que implica eso en un chico de 19 Sí, sí. años? Le quema la Ah, cabeza. y sí, sí. Pero, ¿una hematuria benigna llega a una necrosis tubular? No, no, Claro, no es no. este caso. No, No, no. no es Tiene una- que ser, tiene que deshidratarlo como para que le genere una necrosis tubular y revierte cuando vos lo hidratás y Claro, Sí, por soluciona eso la yo hematuria. cuando reversible. digo hematuria benigna, digo porque esto, a ver, yo creo que la biopsia, o sea, me parece que uno la saca de la cancha, la saca de Totalmente. juego, esa biopsia esta es, Hmm. no sé. Y está Marinela, hecha en el vos, italiano de Buenos Aires la biopsia esta, ¿eh? Sí, No sí, es de pero acá. bueno. Pero bueno, Marinela, y no están las condiciones dadas como para que inicie sus actividades habituales deportivas de a poco, como para ir bajando un poco la carga emocional en todo esto. sí, en realidad a mí me da mucho miedo porque el chico sigue con hematuria y a veces con coágulo, entonces a mí me preocupa eso. Mandarlo Claro, a hacer una actividad, el chico jugaba al fútbol. ¿Cómo lo mando a jugar al fútbol? el ejercicio aumentaría la hematuria. ¿Siempre Y lo aumenta claro. el ejercicio? Yo sé qué causa, pero ¿siempre lo aumenta? Cuando lo aumentan en estas situaciones donde Ok. están hiperagudos, pero si no, no, hay mucha gente que hace actividad deportiva, tuvo antecedente de hematuria en un episodio y no lo repite más. No todos hacen la hematuria post ejercicio, tiene que ser ejercicio muy violento, Sí. pero este chico está activamente sangrando, Bien, ¿sí? bien. Pero bueno, uno lo que podemos repetir es el dosaje de drogas y ver. Sí, sí. La El tema angio... Cata, con el dosaje de drogas, el chiquito no consume más, te va a dar negativo. No, nunca consumió él, ¿eh? Sí. Ay, no sé por qué Ese- tengo metido eso en la cabeza. Ah, Porque es lo no, más fácil. no. Porque es lo más fija la simple. idea. No, fue recontra preguntado, se Sí. hizo análisis, fue todo negativo, pero bueno, vos me decís, ¿cuántos hay que nos mienten? Y sí, es real, aparte viene siempre a la consulta con los papás, nunca hablamos en forma privada con él una sola vez. Puede repetirse ese estudio, sí. No cuesta nada hacerlo, es simplemente llevar una orina al laboratorio. Cata, ¿me pones de vuelta el esquema, por favor, que no lo terminé de leer? Eso se los vamos a mandar igual, ¿eh? Ah, ok. Sí, déjame Hacer una ver. captura de pantalla, Ani. Sí, pero bueno, no, estaba súper atenta y no alcancé. Vos sabés que ahí está. Control, Ah, imprint, pant y le tenés. Y se nota que Anita tiene buena vista porque Yo no los que puntual. somos más veteranos ni ahí, la Lo verdad. vamos a pasar junto Hay que ampliarlo. junto con el artículo, todo para que lo tengan a mano, Y digamos. con los lentes de aumento para todos. Sí. Ana, ¿qué estás leyendo, querida? Aprovecho a Bueno, felicitar alguna- a Pablo y a Ana por la asunción de la nueva presidencia y vicepresidencia. Ah, muy bien. Que tenga Felicitaciones. muchos Felicitaciones, éxitos. felicitaciones. Vamos, Ah, Me parece compañera. que se le frizó la imagen. Ana, Bueno, esto me parece lo- que la lluvia le frizó la imagen, ¿eh? Creo Esto que va a ser quiso para todos. control imprepant Y y ese, chao. mándalo a algún lado, mándalo, copiarlo en algún Vamos lado. a tener que laburar todos, ¿eh? Así que Bueno, ¿Qué va a ser? vamos a hay que seguir sumarse, poniendo- hay que sumarse. Totalmente. Bueno, una vez más agradecidos Bueno. de la concurrencia, espero que nada, nos sigan acompañando en este último tramo y en breve subiremos
la clase para que los que se anotaron y no pudieron estar hoy la puedan ver, y estaremos acercando los exámenes que faltan para que los vayan completando. Sí, muy bueno el caso, parecía más un Ateneo que una clase. Ay, Tal cual. bueno, en realidad era la intención, no hacerlo tan monótono, porque Maturia, si no, es medio librito. Paseamos pero- un poco por todos lados. Sí, aparte, realmente, sin querer repasamos de todo lo que se te ocurra de Maturia. Y Muy sí, bueno el caso. Mantenernos Bueno, al tanto Después mantenernos el al tanto de los próximo, datos. cuando tengamos la conclusión del dato, se lo pasamos. por supuesto. ¿Mm? Sí, sí. Gracias por todo. Bueno, gracias. Gracias. A Nos vemos. ustedes, Buenas noches. a ustedes, Primero, muchas un gracias. abrazo. Que Chao, tengan hasta buen luego. fin de. Y que Igualmente. Argentina gane el martes. Por favor, Vamos. por favor. Chau, chau. Chao. Chao. Suerte. Chao, chao. No puedo.